Antes él, un magnate arrogante y frío, humilla a su niñera en público. Más tarde la ve riendo con otro hombre. Unos celos abrumadores lo consumen. El millonario se enamora, dándose cuenta de que la idea de perderla es insoportable. Antes de que empecemos la historia, déjanos un comentario y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Que disfrutes la historia. Aurora Ferrer se alisó el uniforme azul marino por última vez antes de tocar el timbre de la imponente mansión en Lomas de Chapultepec. El portón de hierro forjado se alzaba ante ella como una barrera entre dos mundos. El suyo, hecho de peceros llenos, un departamento de 2 habitaciones en Ciudad Nezahualcóyotl y cuentas que se acumulaban en la mesa de la cocina. Y el otro, donde el dinero nunca era una preocupación. A los 28 años, Aurora había aprendido que la dignidad no dependía del tamaño de la cuenta bancaria. Hija de una costurera y de un mecánico jubilado por invalidez, creció viendo a su madre trabajar noches enteras para asegurarse de que ella y su hermano menor tuvieran lo que necesitaban. Cuando decidió estudiar pedagogía, fue con una beca y mucho esfuerzo. Trabajar como niñera no era su sueño de niña, pero era una forma honesta de mantener a su familia y aún hacer lo que amaba: cuidar niños. «Usted debe ser la nueva niñera», dijo la ama de llaves, una mujer de mediana edad con rostro severo. «Soy doña Carmen. El señor Ricardo la está esperando en el despacho». Aurora la siguió por los pasillos de mármol, observando discretamente los cuadros caros en las paredes, los candelabros de cristal, el silencio casi sepulcral que reinaba en la casa. Todo allí respiraba poder y soledad. Ricardo Sandoval no levantó la vista de la computadora cuando ella entró. A los 39 años, él dirigía un imperio de inversiones y tecnología que lo convertía en una de las personas más influyentes del país. Las revistas de negocios siempre destacaban su mirada penetrante y su capacidad casi sobrenatural de transformar números en fortunas. Lo que las revistas no contaban era sobre las noches en vela, sobre el vacío que resonaba por los pasillos de la mansión, sobre cómo se había convertido en prisionero de su propia frialdad. «Señorita Ferrer», dijo finalmente, su voz cargando la autoridad de quien estaba acostumbrado a ser obedecido. «Sus referencias son impecables. Espero que entienda que mi hija no es una niña cualquiera. Sofía necesita cuidados especiales». Aurora enderezó los hombros. «Señor Sandoval, he leído sobre la situación. Entiendo que Sofía perdió a su madre hace 2 años. Tengo experiencia con niños que han pasado por traumas». Por primera vez, Ricardo levantó la vista. Los ojos de Aurora eran firmes, sin el halago que él estaba acostumbrado a ver. Había allí una determinación silenciosa que lo intrigó por un instante, antes de que volviera a su máscara profesional. «Sofía tiene 6 años, pero se comporta como alguien mucho mayor. Ella es reservada, no se apega fácilmente a la gente». Su voz cargaba un dolor disimulado. «Espero que no intente forzar nada. Ya ha perdido demasiadas niñeras. No voy a forzar nada», respondió Aurora con serenidad. «Los niños sienten cuando somos genuinos con ellos. Me gustaría conocerla». Ricardo vaciló. En los últimos 2 años había contratado a 7 niñeras. Todas se iban frustradas con el comportamiento cerrado de Sofía, o bien se enamoraban de la idea romántica de conquistar al viudo millonario. Aurora parecía diferente, pero él había aprendido a no confiar en las primeras impresiones. «Sofía está en la biblioteca», dijo fríamente. «Siempre está allí. No le gusta jugar en el jardín. No le gustan otros libros, además de los que su madre le leía». Cuando entraron en la biblioteca, Aurora vio a una niña pequeña sentada en el suelo, entre pilas de libros infantiles. Sofía tenía el cabello oscuro de su padre, pero sus ojos cargaban una tristeza que no debería existir en una niña de 6 años. «Sofía», Ricardo se acercó con cuidado, como si temiera asustarla. «Esta es Aurora. Ella va a cuidar de ti». La niña levantó los ojos por un segundo, luego volvió su atención al libro.
Aurora se arrodilló en el suelo, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Qué libro es ese?, preguntó con curiosidad genuina. La Bella y la Bestia, murmuró Sofía. Mamá me lo leía. Ah, yo conozco esa historia. Bella era muy valiente, ¿no es cierto? No tenía miedo de lo que parecía diferente por fuera. Sofía levantó la vista nuevamente, esta vez con un destello de interés. ¿Tienes otros libros favoritos?, continuó Aurora, sentándose en el suelo también, ignorando la mirada sorprendida de Ricardo. Mamá tenía una colección de cuentos de hadas, dijo Sofía en voz baja. Pero papá lo guardó todo. El silencio que siguió fue pesado. Ricardo cerró los puños, la culpa familiar instalándose en su pecho. Había guardado todo lo que le recordaba a Isadora, pensando que sería mejor para Sofía olvidar. Pero su hija no había olvidado, solo se había convertido en una sombra de sí misma. ¿Sabes una cosa?, dijo Aurora gentilmente. Traje algunos libros en mi bolsa. Son historias nuevas, pero hablan sobre cosas parecidas. Valentía, amistad, familia. ¿Qué te parece si los traigo mañana? Sofía asintió tímidamente. Y por primera vez en meses, Ricardo vio una sonrisa casi imperceptible en los labios de su hija. En aquel momento, algo cambió en el aire de la biblioteca. Aurora no lo sabía, pero acababa de abrir una puerta que Ricardo había cerrado con 7 llaves. Y él, observando a la mujer que había conseguido en minutos lo que ninguna niñera había conseguido en meses, sintió una grieta en la armadura que había construido alrededor de su corazón. «Bien», dijo Aurora levantándose, «creo que Sofía y yo nos vamos a llevar muy bien». Ricardo la observó salir de la biblioteca, intrigado a pesar de sí mismo. Había algo en la forma en que había tratado a Sofía, sin lástima, sin forzar la intimidad, solo con respeto genuino, que lo perturbaba. Aurora Ferrer no era como las otras niñeras. Y eso, sospechaba, podía ser muy peligroso para el equilibrio cuidadosamente construido de su vida. 3 semanas después, la mansión de los Sandoval había ganado sonidos que no resonaban hacía años. Risas contenidas venían de la biblioteca, pasos ligeros corrían por los pasillos y por primera vez desde la muerte de Isadora, Sofía pedía jugar en el jardín. Aurora había establecido una rutina cuidadosa con la niña. Mañanas de lectura, tardes de actividades creativas y siempre el respeto por los momentos en que Sofía necesitaba estar quieta, recordando a su madre. Ella nunca intentaba reemplazar a Isadora, solo ofrecía su presencia constante y afectuosa. «Tía Aurora», dijo Sofía mientras pintaba con acuarelas en el taller improvisado que montaron en el antiguo cuarto de música. «¿Crees que a mamá le gustaría verme jugando?» Aurora dejó de organizar los pinceles, sintiendo que el corazón se le encogía. «Estoy segura que sí, mi amor. Las mamás quieren ver a sus hijos felices, siempre. Papá no juega conmigo porque se pone muy triste cuando se acuerda de mamá», dijo Sofía con la sabiduría precoz de una niña que necesitó crecer demasiado rápido. «Él cree que no me doy cuenta, pero sí me doy cuenta». Del lado de afuera de la puerta entreabierta, Ricardo se detuvo en el pasillo. Había regresado más temprano de una reunión, algo inusual en él, movido por una inquietud que no conseguía nombrar. En los últimos días, se sorprendía observando a Aurora a través de los cristales del despacho, notando cómo se movía por la casa con naturalidad, cómo había transformado ambientes fríos en espacios acogedores. «Tu papá te quiere mucho», dijo Aurora gentilmente. «A veces, cuando las personas sienten mucho dolor, no saben cómo mostrar su amor. No significa que quieran menos. ¿Crees que él va a ser feliz de nuevo algún día?» La pregunta de Sofía golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Él no sabía que su hija pensaba sobre su felicidad, que cargaba esa preocupación en sus hombros pequeños. «Yo creo que la felicidad puede regresar de formas diferentes», respondió Aurora con cuidado. «Tu papá solo necesita aprender que sentir alegría no significa olvidar a tu mamá». Ricardo se alejó silenciosamente, perturbado.
Cómo una extraña conseguía entender a su hija mejor que él mismo. Cómo sus palabras hacían tanto sentido cuando él había pasado 2 años intentando convencerse a sí mismo de que estaba protegiendo a Sofía al mantener distancia emocional. Aquella noche, durante la cena, una comida que Sofía ahora hacía en el comedor en lugar de sola en su cuarto, él observó a Aurora servir a su hija, cortando la carne en pedazos pequeños, conversando sobre el libro que habían leído juntas. Había una intimidad natural allí que lo incomodaba profundamente. «Señorita Ferrer», dijo de repente, haciendo que las dos lo miraran. «Me gustaría conversar con usted después de que Sofía se duerma». Aurora asintió, pero notó la tensión en su voz. En las últimas semanas, Ricardo había mantenido la misma distancia profesional, saludándola con frialdad, discutiendo solo cuestiones prácticas sobre Sofía. Ella había comenzado a pensar que él la aprobaba, pero su tono ahora sugería lo contrario. Después de que Sofía se durmió, Aurora bajó al despacho. Ricardo estaba de pie frente a la ventana, las manos en la espalda, irradiando la misma autoridad intimidante del primer día. «Usted se está excediendo en sus funciones», dijo sin rodeos. Aurora parpadeó sorprendida. «¿Señor Sandoval?» «Sofía se está apegando demasiado a usted. Eso no es saludable». Él se giró, los ojos fríos como hielo. «Las niñeras son temporales. Ella no puede olvidar eso». La frialdad de la acusación hizo que Aurora endureciera la columna. «Con todo respeto, señor Sandoval, Sofía está floreciendo. Ella sonríe, juega, se está abriendo. Exactamente el problema». Él la interrumpió. «Cuando usted se vaya, y todos se van eventualmente, ella quedará aún más devastada. Prefiero que mantenga una distancia profesional apropiada». Aurora sintió la injusticia de las palabras como una bofetada. «Usted me contrató para cuidar de su hija. No puedo hacer eso manteniéndola a distancia como un objeto». «Usted puede y va a hacerlo». Su voz bajó peligrosamente. «Sofía ya ha sufrido suficiente pérdida. ¿Y usted cree que la solución es privarla de cualquier vínculo afectivo?» Las palabras salieron antes de que Aurora pudiera contenerse. «Ella es una niña, no una muñeca de porcelana». Ricardo dio un paso al frente, los ojos brillando de rabia. «No acepto que una empleada cuestione mis decisiones sobre mi hija». La palabra empleada fue pronunciada con un desprecio que hizo que Aurora retrocediera como si hubiera sido abofeteada. Allí estaba la verdad cruda. Para él, ella no era más que una empleada que se había olvidado de su lugar. «Tiene razón», dijo con voz controlada, pero con los ojos llenos de lágrimas. «Soy solo la niñera. Le pido disculpas por preocuparme genuinamente por Sofía». Se giró para salir, pero la voz de Ricardo la detuvo. «Señorita Ferrer». Cuando ella miró por encima del hombro, vio algo diferente en sus ojos, una lucha interna que él intentaba esconder. Sofía necesita estabilidad. No puedo permitir que se apegue a alguien que puede desaparecer de su vida. Y usted también va a desaparecer de la vida de ella». La pregunta salió baja pero certera. Ricardo sintió el golpe. En los últimos meses, él se había convertido en una figura fantasma en la vida de su propia hija, interactuando solo cuando era necesario, escondiéndose detrás del trabajo y del dolor no procesado. Aurora había conseguido en semanas lo que él no había conseguido en 2 años, hacer que Sofía sonriera de verdad. «Buenas noches, señor Sandoval», dijo Aurora con dignidad herida saliendo del despacho. Ricardo se quedó solo, el silencio de la casa presionando contra sus oídos. Por la ventana vio a Aurora caminando hasta la parada del autobús, la postura erguida a pesar del dolor visible. Algo dentro de él se retorció incómodamente. No sabía que en aquel momento Sofía bajaba las escaleras silenciosamente, habiendo escuchado la discusión. Con lágrimas en los ojos, corrió a su cuarto y tomó su celular infantil, un regalo que raramente usaba. Con dedos temblorosos, digitó un mensaje para Aurora. «Tía Aurora, no se vaya, por favor. La necesito. Papá también la necesita, solo que no lo sabe todavía». Cuando Aurora leyó el mensaje en el autobús, su corazón se partió en 2.
Sofía se había convertido en más que un trabajo. Era como una hija del corazón. Y Ricardo. Ricardo era un hombre herido, que proyectaba su dolor en quien intentaba acercarse. Pero había algo en sus ojos aquella noche, una vulnerabilidad escondida detrás de la rabia que la hacía querer luchar. No por él, se dijo firmemente, sino por Sofía. Al día siguiente, Aurora llegó decidida a mantener la distancia profesional exigida. Pero cuando Sofía corrió a sus brazos llorando, diciendo que había tenido pesadillas sobre ella yéndose, Aurora supo que la batalla apenas comenzaba. Y Ricardo, observando desde la ventana del despacho, sintió algo peligroso agitarse en su pecho al ver cómo Aurora abrazó a su hija con ternura genuina. Algo que él no sentía hacía 2 años. Algo que lo aterrorizaba más que cualquier negociación millonaria. Deseo. La lluvia de diciembre caía torrencialmente sobre la Ciudad de México cuando Aurora recibió la llamada desesperada de doña Carmen. Sofía había amanecido con fiebre alta y delirios, llamando a su madre entre lágrimas inconsolables. El pediatra estaba en camino, pero la niña se rehusaba a ser consolada por cualquier persona que no fuera Aurora. «Por favor, señorita Aurora», la voz de la ama de llaves temblaba. «El señor Ricardo está en Puebla, en una reunión de negocios. Sofía está pidiendo por usted sin parar». Aurora no vaciló. Tomó el primer taxi disponible, aún sabiendo que la carrera costaría la mitad de su salario mensual. Durante el trayecto por Periférico inundado, su corazón latía con fuerza pensando en la niña. Encontró a Sofía en su cuarto, temblando de fiebre, los ojos vidriosos, fijos en la puerta. Cuando vio a Aurora, la niña sollozó aliviada. «Tía Aurora, soñé que usted se había ido para siempre, como mamá». Aurora se sentó en la cama, ignorando la posibilidad de contagio, y jaló a Sofía hacia su regazo. «Estoy aquí, mi amor. No voy a ningún lado». El pediatra llegó 1 hora después, diagnosticando una virosis fuerte. Sofía necesitaría cuidados constantes durante la noche, medicación cada 4 horas, compresas para controlar la fiebre. Doña Carmen, ya mayor, no conseguiría dar cuenta sola. «Yo me quedo», dijo Aurora sin dudar. «Es solo una noche», pero a las 10 de la noche, Sofía tuvo una convulsión febril. Aurora, manteniendo la calma que había aprendido en cursos de primeros auxilios, colocó a la niña en posición lateral de seguridad y llamó al pediatra, que orientó llevarla inmediatamente al hospital. Fue cuando Ricardo irrumpió por la puerta del cuarto como un huracán mojado, el traje de diseñador empapado, los cabellos desalineados. Había volado desde Puebla, así que supo del estado de su hija. «¿Cómo está?», preguntó corriendo hacia la cama donde Aurora sujetaba a Sofía, ahora más calmada pero aún febril. «Mejor. Tuvimos un susto con una convulsión, pero el doctor Enrique dijo que es normal en fiebres muy altas. Conseguí controlarla». Ricardo miró a Aurora, los cabellos desordenados, el rostro pálido de preocupación, la camisa arrugada de tanto sujetar a su hija. Había una mancha de vómito en su hombro que ella ni siquiera había notado. «Usted se quedó aquí toda la noche», no fue una pregunta. «Sofía me llamó». Aurora besó la frente de la niña adormecida. «Yo no podría dejarla sola». Algo se movió en el pecho de Ricardo. No era apenas gratitud, era reconocimiento. Aurora había abandonado todo para cuidar de su hija sin pensar 2 veces, sin calcular costos o beneficios. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había demostrado ese tipo de devoción desinteresada por su familia? «Gracias», dijo bajo, la voz más suave de lo que Aurora ya había escuchado. Pasaron la madrugada turnándose en los cuidados con Sofía. Aurora mostró a Ricardo cómo aplicar las compresas, cómo dar el remedio sin que la niña se atragantara, cómo reconocer señales de empeoramiento. Él la observaba con atención casi reverente, como si estuviera aprendiendo un lenguaje nuevo. «¿Usted tiene hermanos?», Moya preguntó durante uno de los cambios de guardia, cuando Sofía finalmente dormía tranquila. «Tengo un hermano menor, Rafael». Aurora vaciló, después continuó.
Él nació prematuro, pasó los primeros meses de la vida entre hospitales. Aprendí a cuidar de niños enfermos por necesidad. Debe haber sido difícil. Para sus padres, quiero decir. Mi padre se quedó sin empleo cuando Rafael nació. Las cuentas del hospital, Aurora paró, dándose cuenta de que se estaba abriendo demasiado. Disculpe, no debería estar hablando sobre eso. ¿Por qué no? La pregunta la tomó desprevenida. Porque somos de mundos diferentes, señor Sandoval. Mis problemas no son sus problemas. Ricardo quedó en silencio por un largo momento. Después, para su sorpresa, se sentó en el sillón al lado de la cama de Sofía. Isadora solía decir que yo era un cobarde emocional, dijo de repente, la voz baja. Que yo me escondía detrás del trabajo cuando las cosas se ponían difíciles en casa. Aurora lo miró, sorprendida por la confesión inesperada. Ella tenía razón. Ricardo pasó la mano por los cabellos. En el último año de nuestro matrimonio trabajé aún más. Viajes constantes, reuniones hasta tarde, fines de semana en el despacho. Decía que era por Sofía para garantizar su futuro. Y no era. Era y no era. La honestidad en su voz la tomó desprevenida. Era más fácil resolver crisis financieras que resolver los problemas entre nosotros. Isadora quería más hijos, quería que yo estuviera más presente. Yo siempre prometía que después de la próxima adquisición, de la próxima expansión, las cosas serían diferentes. Aurora sintió el corazón oprimido. Señor Sandoval, la última pelea que tuvimos fue terrible. Ella dijo que yo amaba más el éxito que a mi familia. Yo dije que ella era una ingrata, que no reconocía mis sacrificios. Ricardo cerró los ojos. 3 días después, ella tuvo el aneurisma. 3 días y yo ni siquiera pedí disculpas. El silencio que siguió fue pesado de dolor y remordimiento. Aurora vio un hombre completamente diferente del CEO, frío y controlado. Vio un padre devastado por la culpa, un marido que cargaba el peso de palabras no dichas. Ella sabía que usted la amaba, dijo gentilmente. Lo sabía. Ricardo abrió los ojos y Aurora vio una vulnerabilidad cruda allí. Porque Sofía pregunta por qué no hablo de su madre. ¿Por qué guardé todas las fotos, todas las pertenencias? ¿Cómo le explico a una niña de 6 años que su padre tiene miedo de recordar porque los últimos recuerdos son de decepción y rabia? Aurora se levantó y fue hasta la cómoda, tomando un portarretrato que estaba virado hacia abajo. La foto mostraba a Ricardo, Isadora y Sofía bebé, todos sonriendo en un picnic en el parque. Sofía me contó que usted le leía historias todas las noches, dijo, mostrando la foto, que cantaba canciones de cuna, que hacía hot cakes en forma de corazón los domingos. Eso no es poco amor, señor Sandoval. Eso es mucho amor. Ricardo tomó la foto con manos temblorosas. ¿Cómo hace usted para que esto parezca tan simple? Porque el amor nunca es simple, pero siempre es verdadero cuando es real. Aurora volvió para la silla, al lado de la cama. Usted no mató a su esposa, y esconderse de Sofía no va a traerla de vuelta. Y si yo no sé cómo ser el padre que ella merece, entonces aprende. Comete errores, pide disculpas, intenta de nuevo. Aurora sonrió tristemente. Es lo que todos hacemos. Cuando el sol nació, Sofía despertó sin fiebre. Ricardo se había dormido en el sillón, y Aurora dormitaba sentada en la cama, la mano de la niña entre las suyas. «¿Papá?», Sofía llamó bajito y Ricardo despertó sobresaltado. «Estoy aquí, hija. ¿Te quedaste conmigo toda la noche?». Ricardo miró a Aurora, que sonrió alentadoramente. «Me quedé, nos quedamos. Tu tía Aurora y yo te cuidamos juntos». Sofía sonrió, la primera sonrisa verdadera que dirigía al padre en meses. Y en aquel momento, Ricardo entendió que Aurora había hecho más que cuidar de su hija enferma. Ella le había mostrado un camino de vuelta para su propia vida. Pero con esa percepción vino un miedo aún mayor. ¿Qué sucedería cuando él no consiguiera más esconder que estaba enamorándose de la mujer que había devuelto la luz a su casa?
El Club Hípico de México burbujeaba con la élite capitalina reunida para el tradicional baile benéfico de fin de año. Ricardo había dudado en comparecer, pero la presión de la familia y la necesidad de mantener las apariencias sociales lo forzaron a aceptar la invitación. Sofía fue especialmente invitada para la parte infantil del evento. Un momento raro en que los niños de la alta sociedad se mezclaban bajo las miradas atentas de niñeras y nanas. Aurora se sentía fuera de lugar en su vestido negro discreto, contrastando con los trajes de alta costura de las otras mujeres. Acompañaba a Sofía, que vestía un vestido rosa de organza que Ricardo había comprado especialmente para la ocasión. La niña estaba radiante. Era la primera vez en 2 años que salía a un evento social. «Tía Aurora, todo es tan bonito». Sofía susurró, impresionada con las luces doradas y los arreglos florales exuberantes. «Lo es, mi amor. Pero recuerda, si te cansas o quieres irte, solo avísame». Ricardo observaba a las dos de lejos, conversando con inversionistas y miembros del consejo del club. No conseguía apartar los ojos de Aurora. Había algo en la forma en que se movía, siempre atenta a Sofía, pero sin asfixiarla, que lo hipnotizaba. Cuando ella sonrió a su hija, algo se contrajo dolorosamente en su pecho. «Ricardo, querido». La voz estridente de Viviana Saldaña lo sacó de sus pensamientos. La socialité se acercó acompañada de otras mujeres del mismo círculo, todas con sonrisas predatorias. «Qué alegría ver a Sofía aquí. ¿Y quién es esta joven con ella?» «La niñera», Ricardo respondió fríamente intentando cerrar el asunto. «Ah, qué monada. Ella es muy joven, ¿no es cierto?» Viviana sonrió maliciosamente. «Cuidado, querido. Estas chicas tienen sus ambiciones». Las insinuaciones lo irritaron profundamente, pero antes de que pudiera responder, un tumulto llamó su atención. Sofía había tropezado cerca de la mesa de dulces, derrumbando un arreglo de cristal que se hizo añicos en el suelo de mármol. La niña estaba en el suelo, con lágrimas en los ojos y un corte superficial en la rodilla. Aurora corrió hacia ella inmediatamente, arrodillándose sin importarle el vestido, tomando a la niña en brazos para examinarla. La caída había sido pequeña, pero Sofía estaba asustada con todas las miradas fijas en ella. «Todo está bien, mi amor», Aurora murmuró, sacando un pañuelo de la bolsa para limpiar la sangre. «Es solo un rasguñito». Pero los susurros ya habían comenzado. «¡Qué falta de cuidado! Una niñera debería estar más atenta. Pobre niña, sin madre para cuidarla bien». Ricardo se acercó, el rostro tenso. La presión social, las miradas de juicio, la vergüenza de tener su vida privada expuesta delante de la élite capitalina. Todo eso fermentó en su mente en una tormenta perfecta de ansiedad y orgullo herido. «¿Cómo sucedió esto?», y preguntó con voz controlada pero helada. «Señor Sandoval, fue un accidente». Sofía apenas... Aurora comenzó a explicar, pero él la interrumpió. «Yo pago para que usted la cuide. Es su responsabilidad garantizar que estas situaciones no sucedan». Las palabras salieron más duras de lo que él pretendía, alimentadas por la rabia de sí mismo y por el desconforto de la exposición pública. Aurora sintió como si hubiera recibido una bofetada. Allí, delante de decenas de personas, él la estaba humillando como si ella fuera negligente. Sofía, aún en sus brazos, miraba confusa entre los dos. «Tiene razón, señor», Aurora dijo con voz controlada, pero Ricardo no perdió el brillo de agravio en sus ojos. «Le pido disculpas». Ella se levantó, aún sujetando a Sofía, y se alejó en dirección al baño para limpiar adecuadamente la herida. Los susurros continuaron, pero ahora sobre la forma en que Ricardo había tratado a la empleada. Durante la media hora siguiente, Ricardo intentó volver a las conversaciones de negocios, pero estaba inquieto. Algo dentro de él se retorcía incómodamente. La expresión herida en el rostro de Aurora, la forma en que había aceptado su regaño sin replicar, cuando en realidad había sido apenas un accidente común de la infancia.
Fue cuando la vio. Aurora estaba en la terraza, conversando animadamente con un joven que Ricardo reconoció como Dr. Emiliano Guerra, un pediatra respetado que frecuentaba el club. Sofía jugaba allí cerca con otros niños, completamente recuperada del incidente. Pero lo que hizo que la sangre de Ricardo hirviera fue ver a Aurora sonriendo. Una sonrisa genuina, libre, como si los últimos momentos de humillación nunca hubieran sucedido. Emiliano dijo algo que la hizo reír, una risa cristalina que Ricardo nunca había oído dirigida a él. El médico tocó levemente su brazo mientras hablaba, un gesto casual que despertó algo primitivo y violento en el pecho de Ricardo. Celos puros, irracionales, abrumadores. Ricardo se vio caminando en dirección a la terraza antes incluso de percibir que se había movido. Su mente, generalmente tan controlada y calculadora, estaba en caos. ¿Cómo podía Aurora estar riendo y flirteando después de lo que había sucedido? ¿Cómo podía parecer tan libre en la compañía de otro hombre? Doctor Guerra, dijo al acercarse, su voz cargando una frialdad que hizo que Aurora se pusiera rígida. ¡Qué sorpresa encontrarlo aquí! Ricardo estaba justamente conversando con la señorita Aurora sobre cuidados pediátricos. Ella tiene un conocimiento impresionante sobre desarrollo infantil. Estoy seguro de que sí, Ricardo respondió, pero sus ojos no se apartaron de Aurora. Señorita Ferrer, Sofía está bien. Perfectamente, señor Sandoval. El doctor Emiliano tuvo la gentileza de examinar la herida. No es nada serio. Doctor Emiliano, Ricardo repitió el nombre con un tono que hizo que Aurora frunciera el ceño. ¿Qué solicitud? Emiliano, ajeno a la tensión en el aire, sonrió. Aurora me contó que Sofía está floreciendo bajo sus cuidados. Es reconfortante ver a una niña que perdió a su madre recibiendo tanto amor y atención. La palabra amor golpeó a Ricardo como un rayo. Fue entonces que la verdad lo alcanzó con fuerza devastadora. Él no estaba celoso, apenas porque Aurora estaba conversando con otro hombre. Él estaba celoso porque finalmente había admitido para sí mismo que la amaba. Amaba su risa, su dedicación a Sofía, su dignidad inquebrantable, incluso cuando él la trataba mal. Amaba la forma en que había transformado su casa en un hogar, cómo había devuelto la vida a los ojos de su hija, cómo le había mostrado a él que era posible amar nuevamente sin traicionar la memoria de Isadora. Y la idea de perderla para otro hombre era insoportable. Si nos da permiso, doctor, dijo con voz peligrosamente baja, necesito hablar con la señorita Ferrer. Emiliano percibió finalmente la tensión y se despidió educadamente. Cuando quedaron solos en la terraza, Ricardo se giró hacia Aurora, los ojos ardiendo de una intensidad que la asustó. ¿Qué fue aquello?, Vi preguntó. ¿Cómo así? ¿Aquella? Intimidad con Dr. Guerra. Aurora parpadeó incrédula. ¿Intimidad? Estábamos conversando sobre Sofía, conversando y riendo, y dejándole que la tocara. La acusación la dejó sin palabras por un momento. Después, la indignación se apoderó de ella. Con todo respeto, señor Sandoval, lo que yo hago o con quien converso cuando no estoy trabajando no es de su incumbencia. Sí lo es. Las palabras salieron antes de que él pudiera detenerlas. Sí lo es cuando se trata de usted. El silencio que siguió fue cargado de electricidad. Aurora lo miró, viendo algo en sus ojos que nunca había visto antes: posesividad, deseo y miedo. Y por un momento aterrador y maravilloso. Ella percibió que no era la única que sentía esa conexión peligrosa creciendo entre ellos. Pero entonces la realidad la golpeó. Él era su jefe, ella era la niñera. Y por más que su corazón se acelerara cuando él la miraba así, aquello solo podría terminar en destrucción. Señor Sandoval, dijo con voz temblorosa, creo que es mejor que volvamos adentro. Cuando ella se alejó, Ricardo quedó solo en la terraza, los puños cerrados, luchando contra el deseo de correr tras ella y confesar todo. ¿Pero confesar qué? ¿Que se había enamorado de la niñera de su hija?
que la deseaba de una forma que iba mucho más allá de lo profesional? Las consecuencias de ese descubrimiento eran aterradoras. Él no podía simplemente despedirla. Sofía la amaba demasiado. Pero tampoco podía continuar fingiendo que la veía apenas como una empleada, no cuando cada mirada de ella lo incendiaba por dentro. Desde el salón, Aurora lo observaba por la ventana, su propio corazón en tumulto. Había visto el deseo en sus ojos. Había sentido la corriente eléctrica cuando se tocaron brevemente. Y eso, ella sabía, cambiaría todo entre ellos. Para siempre. Los días que siguieron al baile fueron marcados por una tensión casi palpable en la mansión de los Sandoval. Ricardo y Aurora danzaban un vals cuidadoso de evitación mutua, pero el magnetismo entre ellos crecía a cada encuentro accidental en el pasillo, a cada mirada furtiva durante las comidas de Sofía. Aurora llegaba puntualmente a las 7 de la mañana y salía a las 6 de la tarde, manteniendo conversaciones estrictamente profesionales con Ricardo. Pero no conseguía controlar el rubor que tomaba sus mejillas cuando él entraba en la sala, ni la forma en que su corazón se aceleraba cuando él se aproximaba para hablar sobre Sofía. Ricardo, por su parte, inventaba excusas para trabajar en casa, reuniones que podían ser presenciales, llamadas que necesitaban ser hechas desde el despacho doméstico, informes que demandaban su atención urgente. Su equipo lo extrañaba, pero él no conseguía admitir que quería estar cerca de Aurora, incluso que fuera apenas para verla jugando con Sofía en el jardín. La situación se tornó insustentable una tarde de jueves. Aurora estaba en la biblioteca, organizando los libros que Sofía había esparcido durante la tarde, cuando Ricardo entró buscando un documento. La sala estaba bañada por la luz dorada del fin de la tarde y Aurora, concentrada en su tarea, no lo oyó llegar. «Señorita Ferrer», dijo bajo para no asustarla. Aurora se giró rápidamente, tropezando con la pila de libros a sus pies. Ricardo se movió instintivamente para ampararla y de repente ella estaba en sus brazos, los rostros a centímetros uno del otro. El tiempo paró. Aurora podía sentir el perfume masculino de él, ver las pequeñas líneas de expresión alrededor de sus ojos oscuros, sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Ricardo, por su parte, estaba hipnotizado por la proximidad, los labios entreabiertos de ella, el perfume suave de flores, la forma en que ella lo miraba como si también estuviera luchando contra el mismo magnetismo. «Aurora», murmuró usando su nombre por primera vez, la voz ronca de deseo contenido. Ella debería haberse alejado. Debería haber recordado las diferencias sociales, las consecuencias profesionales de Sofía durmiendo en el piso de arriba. Pero cuando Ricardo inclinó la cabeza, ella no consiguió moverse. El beso fue inevitable. Suave al inicio, casi tentativo, después más urgente cuando Aurora correspondió, sus brazos enlazándose en el cuello de él. Era como si meses de tensión finalmente encontraran escape, como si todas las miradas furtivas y momentos de proximidad hubieran culminado en aquel instante perfecto y prohibido. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Esto no debería haber sucedido. Aurora susurró, pero no se alejó de los brazos de él. No, Ricardo concordó, pero su mano subió para tocar el rostro de ella con ternura. Pero sucedió. Soy la niñera de su hija. Usted es mi patrón. ¿Esto es qué? ¿Incorrecto? Su voz cargaba una intensidad que la hizo estremecer. Aurora, lo que siento por usted va mucho más allá de cualquier relación profesional. Ricardo. Ella probó el nombre en sus labios y él cerró los ojos como si aquel sonido fuera una caricia. Dilo de nuevo. Ricardo, repitió, más confiada esta vez. Esto va a complicar todo. Ya está complicado. Hace semanas que no consigo pensar en otra cosa además de usted. Antes de que Aurora pudiera responder, la voz de Sofía resonó por el pasillo. «Tía Aurora, ¿dónde estás?» Ellos se separaron rápidamente, el hechizo roto por la realidad.
Aurora alisó el cabello y la ropa, intentando recuperar la compostura, mientras Ricardo se alejaba algunos pasos. «Estoy aquí, mi amor». Aurora llamó, la voz ligeramente temblorosa. Sofía entró corriendo en la biblioteca, parando abruptamente al ver a su padre allí. «Papá, ¿estás en casa temprano hoy?» «Estaba buscando algunos documentos», Ricardo dijo, evitando mirar a Aurora. «¿Cómo estuvo tu tarde?» Mientras Sofía parloteaba sobre las actividades del día, Aurora y Ricardo intercambiaron miradas cargadas de promesas no dichas y peligros no mencionados. Ambos sabían que habían cruzado una línea de la cual no había vuelta, pero no sabían que, desde la ventana del despacho en el piso superior, alguien había presenciado el beso. Viviana Saldaña había venido a hacer una visita social, como acostumbraba a hacer con las familias influyentes de su círculo, y doña Carmen la había dejado esperando mientras iba a avisar a Ricardo. Desde el despacho, Viviana tenía una visión perfecta de la biblioteca, y lo que vio la hizo sonreír de forma predatoria. «Interesante», murmuró para sí misma, ya calculando las posibilidades. En los días siguientes, la situación en la mansión se tornó aún más tensa. Ricardo y Aurora no conseguían más fingir indiferencia. Pequeños toques accidentales, miradas que duraban más que lo apropiado, conversaciones que comenzaban sobre Sofía, pero derivaban para asuntos más personales. Una semana después del beso, Ricardo la encontró en el jardín, después de que Sofía se hubiera dormido. Aurora estaba regando las flores, aprovechando el frescor de la noche. «Necesitamos conversar», dijo él aproximándose. «Lo sé». Aurora no se giró, pero su voz era suave. «Sobre lo que sucedió. No me arrepiento», dijo directamente. «¿Y tú?» Aurora finalmente lo encaró. «Debería arrepentirme, pero no te arrepientes». «No», admitió en un susurro. Ricardo se aproximó más. «Aurora, no sé cómo lidiar con esto. Nunca sentí... Desde Isadora, yo no...» «Shh». Aurora tocó levemente el rostro de él. «Lo sé, tampoco sé cómo lidiar. Sofía te adora. Si esto sale mal, no va a salir mal», dijo con una convicción que ella no sabía de dónde venía. «No, si no lo dejas». Se besaron nuevamente, más intensamente esta vez, con la urgencia de quien sabía que estaba jugando con fuego, pero no conseguía parar. No vieron la figura sombría en la ventana de la casa vecina, ni el flash discreto de la cámara profesional. Al día siguiente, Viviana Saldaña hizo una llamada. «Ricardo, soy yo, Viviana. Necesito un favor. ¿Aún trabajas para aquella revista de chismes? Genial. Tengo una historia que va a interesar mucho a tus lectores. Sobre Ricardo Sandoval y... Bien, digamos que sus elecciones amorosas son cuestionables». En la mañana del lunes, mientras Aurora jugaba con Sofía en el jardín y Ricardo trabajaba en el despacho, doña Carmen recibió una llamada que cambiaría todo. «¿Aló? Sí, es la residencia Sandoval». «¿Cómo? ¿Una revista?» «No, no hay comentarios. El señor no habla con la prensa sobre vida personal». Pero el periodista fue persistente. «Tenemos fotos de la relación íntima entre el señor Sandoval y la niñera de su hija. La nota sale mañana. Nos gustaría una declaración oficial». Cuando doña Carmen, pálida y nerviosa, le contó a Ricardo, él supo que la pesadilla había apenas comenzado. La tormenta que se aproximaba no destruiría apenas su reputación, destruiría la vida de Aurora, la estabilidad de Sofía y cualquier chance de felicidad que ellos pudieran haber encontrado juntos. Y Viviana Saldaña, en su mansión en Lomas de Chapultepec, brindaba con champán francés, satisfecha con el caos que había orquestado. La revista Socialité VIP llegó a los puestos de revistas en un martes lluvioso de enero, con el titular en letras mayúsculas: «El magnate y la niñera, amor prohibido o cazafortunas». En la portada, una foto borrosa pero inconfundible mostraba a Ricardo y Aurora besándose en la biblioteca, seguida de otras imágenes del jardín, todas tomadas con lente telefoto. Aurora lo descubrió cuando llegó al trabajo y encontró a doña Carmen llorando en la cocina, la revista abierta sobre la mesa.
Señorita Aurora, la ama de llaves sollozaba. ¡Qué lío tan terrible! Los teléfonos no paran de sonar. Hay reporteros en la puerta. Aurora tomó la revista con manos temblorosas. La nota era devastadora. Fuentes cercanas a la familia revelan que la joven niñera, de origen humilde, habría seducido al viudo millonario, aprovechándose del momento de vulnerabilidad tras la muerte de su esposa. La niña, de apenas 6 años, estaría siendo usada como puente para la supuesta relación interesada. Las fotos eran acompañadas de especulaciones crueles sobre sus intenciones, su origen familiar, hasta incluso sobre su competencia profesional. Mencionaban el incidente en el club hípico, donde ella habría sido negligente con Sofía. ¿Dónde está el señor Ricardo?, Aurora preguntó, la voz apenas saliendo. En el despacho, en reunión de emergencia con los abogados. Él está furioso, señorita Aurora. Aurora subió las escaleras con piernas temblorosas. Del lado de afuera del despacho oía voces alteradas. Reconoció la de Ricardo, tensa y cortante junto con otras que no conocía. Es un desastre para la imagen de la empresa. Las acciones ya cayeron 3% desde ayer, decía una voz masculina. El consejo está exigiendo una posición oficial. No podemos parecer irresponsables con una niña involucrada, agregó otra. Recomiendo fuertemente que despida a la empleada inmediatamente, públicamente. Es la única forma de controlar los daños, concluyó una tercera voz. Aurora se recostó en la pared, el corazón destrozado. Estaban hablando de ella como un problema a ser eliminado, un error de cálculo en los negocios de Ricardo. La voz de Ricardo cortó el aire. Aurora no es una oportunista. Ella ama a Sofía genuinamente. Ricardo, sé realista, dijo lo que parecía ser el abogado principal. Tu reputación está en juego. La custodia de Sofía puede ser cuestionada si parece que estás poniendo relaciones personales por encima del bienestar de la niña. Eso es ridículo. Aurora ha hecho a Sofía más feliz de lo que ha sido en los últimos 2 años. Pero las apariencias importan. Una relación con una empleada, alguien de clase social inferior, la prensa los va a masacrar. Y Sofía será la más perjudicada. Hubo un silencio largo. Cuando Ricardo habló nuevamente, su voz estaba diferente, fría, calculadora, como en los viejos tiempos. ¿Qué recomiendan? Despido inmediato. Declaración oficial negando cualquier involucramiento personal. Di que las fotos fueron tomadas fuera de contexto, que estabas apenas consolando a una empleada en un momento difícil. Otra voz agregó, y sería aconsejable que ella firme un acuerdo de confidencialidad, con una compensación financiera generosa, claro, para que no hable con la prensa. Aurora sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Querían que ella desapareciera, que fingiera que nada había sucedido entre ella y Ricardo, que aceptara dinero a cambio de su silencio como si fuera una prostituta. La puerta se abrió bruscamente y Ricardo salió del despacho. Al verla en el pasillo, paró como si hubiera recibido una descarga. «Aurora, ¿tú oíste?» «Oí lo suficiente». Su voz salió extrañamente calma. «Vine a despedirme de Sofía». «No». Ricardo se aproximó, pero ella retrocedió. «No es así como las cosas van a terminar». «¿No? Entonces, ¿cómo?» Aurora rió amargamente. ¿Vas a enfrentar a tu familia, tus consejeros, a la prensa? ¿Vas a asumir públicamente que te involucraste con la niñera pobre de tu hija? Aurora, déjame facilitarte las cosas. Ella levantó el mentón con dignidad herida. Me renuncio efectivamente ahora. No puedes hacer eso. Sofía te necesita. Sofía necesita estabilidad. Y yo claramente soy una amenaza a eso. Aurora comenzó a bajar las escaleras. No te preocupes, no voy a hablar con periodistas. No necesitas comprarme. Ricardo bajó tras ella. Aurora, escúchame. Esto es temporario. Cuando la tormenta pase, ¿qué? Ella se giró hacia él, los ojos brillando de lágrimas contenidas. ¿Vas a asumir que te enamoraste de mí? ¿Vas a presentarme como tu novia en tus cenas de gala? El silencio de él fue respuesta suficiente. Eso pensaba.
Aurora tomó la bolsa que había dejado en la entrada. Ricardo, yo entiendo. Tú tienes un imperio que proteger, una hija que criar, una reputación que mantener. Yo siempre supe que éramos de mundos diferentes. No digas eso. Tú sabes que lo que siento por ti es real. Lo sé, pero también sé que no es suficiente. Aurora se dirigió a la escalera para ir a buscar a Sofía y despedirse. Fue cuando encontró a la niña en lo alto de la escalera, aún en pijama, los ojos rojos de llorar. «Tía Aurora, ¿es verdad que se va?» El corazón de Aurora se partió en 1000 pedazos. «Sofía, mi amor, los niños de la escuela ya están hablando. Dijeron que usted es una persona mala que quiere el dinero de papá». Sofía bajó corriendo y se lanzó en los brazos de Aurora. «Pero yo sé que no es verdad. Yo sé que usted me ama». Aurora abrazó a la niña con fuerza, sintiendo sus propias lágrimas finalmente resbalar. «Te amo, Sofía, mucho. Nunca te olvides de eso». «Entonces, ¿por qué se está yendo?» Aurora miró a Ricardo por encima de la cabeza de Sofía. Él estaba pálido, los puños cerrados, claramente destrozado pero incapaz de luchar contra las circunstancias. A veces, cuando amamos mucho a alguien, necesitamos irnos para protegerlos, dijo gentilmente a Sofía. Eso no significa que dejamos de amar. Yo no quiero protección, yo la quiero a usted. Sofía. Ricardo finalmente se aproximó, la voz ronca. La tía Aurora necesita irse por un tiempo. Pero eso no significa que no nos ama. Aurora lo miró con sorpresa y gratitud por la forma en que había explicado la situación a su hija. ¿Por cuánto tiempo?, Sofía preguntó entre sollozos. Ricardo y Aurora se entremiraron. Ambos sabían la respuesta, pero ninguno tuvo coraje de decirla en voz alta. «No sé, mi amor», Aurora susurró. «No sé». Media hora después, Aurora bajó la calle cargando apenas una mochila con sus pertenencias personales. No miró hacia atrás. Si mirase, vería a Ricardo en la ventana del despacho, observándola partir como si estuviera asistiendo a su propia alma siendo arrancada del pecho. En la mansión, Sofía lloraba inconsolablemente en su cuarto, rehusándose a hablar con cualquier persona. Ricardo se encerró en el despacho, ignorando las llamadas urgentes de los abogados y consejeros. Del lado de afuera, los reporteros continuaban como buitres, esperando cualquier migaja adicional de escándalo. Y en su mansión, en Lomas de Chapultepec, Viviana Saldaña sonreía satisfecha, leyendo los comentarios en línea sobre la nota. Su venganza contra Ricardo por años de desdén social estaba completa. Pero 3 personas se habían convertido en víctimas colaterales de esa guerra social. Un hombre que había finalmente aprendido a amar nuevamente. Una mujer cuya única culpa era tener un corazón generoso de más. Y una niña de 6 años que acababa de perder a la segunda figura materna de su vida. Y esta vez parecía no haber vuelta atrás. 2 semanas habían pasado desde que Aurora dejara la mansión de los Sandoval. Ella había conseguido un empleo temporario en una guardería en Coyoacán, ganando menos de la mitad de lo que recibía antes, pero era un nuevo comienzo honesto. Las noches, sin embargo, eran las peores. Sola en el departamento alquilado en Ciudad Nezahualcóyotl, ella se preguntaba cómo estaba Sofía, si Ricardo había contratado una nueva niñera, si la niña la había olvidado. Fue en una de esas noches solitarias que recibió una llamada inesperada. «Aurora, soy el doctor Emiliano Guerra. Conseguí tu número con doña Carmen». Aurora se enderezó en la cama, sorprendida. «¿Doctor Guerra?» «¿Sucedió algo con Sofía?» «No directamente, pero necesito conversar contigo. Descubrí algo que puede cambiar todo. ¿Podemos encontrarnos mañana?» Al día siguiente, Aurora encontró a Emiliano en un café discreto en el centro de la ciudad. El médico parecía agitado, nervioso. «Aurora, fuiste víctima de una trampa», dijo sin rodeos. «Yo sospechaba desde el día que salió la nota. Algunas cosas no hacían sentido». «¿Cómo así?» Emiliano abrió una carpeta que había traído. «Primero conversé con otros empleados del club hípico. Nadie vio que fueras negligente con Sofía. Por el contrario, varias personas comentaron cómo fuiste cuidadosa y cariñosa.
Pero una persona específica estaba esparciendo una versión diferente de los hechos. ¿Quién? Viviana Saldaña. Ella estuvo en el club al día siguiente del baile, conversando con varias personas sobre el incidente. Fue ella quien plantó la versión de que había sido negligente. Aurora frunció el ceño. ¿Pero por qué ella haría eso? Porque ella quiere a Ricardo. Emiliano abrió su laptop. Hice una pequeña investigación. Viviana ha intentado aproximarse a Ricardo hace años. Ella era mejor amiga de Isadora y siempre alimentó la fantasía de que sería la sustituta perfecta cuando llegase la hora. Aurora recordaba vagamente a la mujer del club, de los comentarios venenosos disfrazados de preocupación. «Hay más», Emiliano continuó. «Conversé con un periodista conocido. La persona que filtró las fotos a la revista exigió anonimato, pero pagó un valor alto para garantizar que la nota saliese rápidamente y con el tono más sensacionalista posible. ¿Usted cree que fue ella? Estoy seguro. Pero necesitamos pruebas». Emiliano se inclinó hacia adelante. «Aurora, Ricardo está destruido. Sofía no come bien, no juega, mal habla con su padre. La nueva niñera ya fue despedida. Sofía la expulsó del cuarto gritando que solo te quería a ti de vuelta». El corazón de Aurora se oprimió. «¿Cómo sabe eso?» «Porque yo cuido de Sofía desde que ella nació. Ricardo me llamó desesperado pidiendo ayuda. La niña está retrocediendo, Aurora. Ella está volviendo al estado de cuando perdió a su madre». Lágrimas brotaron en los ojos de Aurora. «Yo quería ayudar, pero puedes. Solo necesitas luchar». Emiliano tomó su mano. «Ricardo está al límite también. Él asumió públicamente que fue él quien te despidió para proteger a Sofía de la exposición mediática. Pero internamente, él se está culpando por no haberte defendido». Aurora cerró los ojos. «Emiliano, incluso que Viviana haya tramado todo, eso no cambia el hecho de que Ricardo y yo somos de mundos diferentes. La presión social, la diferencia económica, tonterías». Emiliano dijo firmemente. «Aurora, tú transformaste aquella casa, devolviste la vida para Sofía y para Ricardo. Y él te ama, cualquiera puede ver eso. Amor ni siempre es suficiente, en este caso lo es. Pero primero ustedes necesitan limpiar sus nombres». Emiliano abrió otra carpeta. «Conseguí algo que puede ayudar». Él mostró una serie de capturas de pantalla de conversaciones en grupos de WhatsApp de la alta sociedad capitalina. En todas, Viviana aparecía esparciendo chismes sobre Aurora, plantando sospechas, construyendo una narrativa antes incluso de que la nota saliera. Ella planeó todo cuidadosamente. Primero, creó el ambiente para que su relación con Ricardo pareciese sospechosa. Después, orquestó la exposición pública. Y ahora se está posicionando como la amiga preocupada que siempre supo que eras una oportunista. Aurora sentía la indignación creciendo. Ella destruyó mi reputación, alejó a Sofía de mí, colocó a Ricardo en una posición imposible. ¿Todo por celos? Por obsesión. Viviana cree que Ricardo es su propiedad por derecho. Ella no soporta la idea de que él se haya enamorado de otra persona. En aquel momento, el celular de Aurora sonó. Era un mensaje de un número desconocido. «Tía Aurora, soy yo, Sofía. Tomé el celular de doña Carmen. Por favor, vuelva. Papá llora todas las noches en el despacho. Él dijo que la ama, pero no sabe cómo arreglar las cosas. Yo la amo también. Por favor, no me abandone como mamá abandonó». Aurora sintió las lágrimas resbalar libremente. El mensaje de Sofía fue como un despertar. La niña estaba sufriendo, Ricardo estaba sufriendo, y ella estaba aquí escondiéndose cuando debería estar luchando. «Emiliano», dijo con voz determinada, «¿qué necesito hacer?». El médico sonrió. «Primero vamos a juntar todas las evidencias que tenemos. Después vas a hacer algo que Viviana no espera». «¿Qué?». «Vas a enfrentarla públicamente, en su propio territorio». Mientras tanto, en la mansión de los Sandoval, Ricardo estaba en su propia espiral de desesperanza. Había intentado con 3 niñeras diferentes para Sofía, pero la niña rechazaba a todas categóricamente.
Ella mal comía, no jugaba, pasaba horas en la biblioteca hojeando los libros que Aurora acostumbraba a leerle. «Señor Ricardo», doña Carmen entró al despacho con vacilación. «Perdone la intromisión, pero necesito hablar con usted». «¿Qué sucede, Carmen?» «Es sobre la señorita Aurora. El señor cometió una injusticia con ella». Ricardo alzó los ojos, sorprendido por la franqueza de la ama de llaves. Ella siempre fue una muchacha decente. Nunca la vi demostrar cualquier interés en dinero o posición social. Todo lo que ella quería era cuidar bien de Sofía. Carmen respiró hondo. ¿Y el señor? El señor está enamorado de ella. Cualquier persona con ojos puede ver. Carmen. No, señor. Déjeme terminar. La señora Isadora, que Dios la tenga, siempre dijo que el señor era un cobarde cuando se trataba de sentimientos. No deje que ella estuviese en lo cierto esta vez también. La palabra cobarde golpeó a Ricardo como un rayo. Eran las mismas palabras que Isadora había usado en la última pelea de ellos. Sofía se está consumiendo sin la señorita Aurora. El señor se está consumiendo. Y una buena mujer está sufriendo por causa del orgullo masculino y de la presión social. Carmen se dirigió a la puerta. Con todo respeto, señor, pero tal vez sea hora de que el señor decida lo que realmente importa en la vida. Después de que ella salió, Ricardo quedó solo con sus pensamientos. Tomó la foto de Isadora que mantenía en la mesa. Por 2 años, aquella foto había sido un recordatorio de culpa y remordimiento. Pero ahora, mirando para la sonrisa de su fallecida esposa, él casi podía oírla diciendo: «Para de esconderte detrás de mí e id a luchar por tu felicidad, idiota». Aquella noche, Ricardo tomó una decisión. Llamó a su abogado. «Marcos, quiero que investigues el origen de las filtraciones para la prensa. Paga lo que sea necesario, pero descubre quién armó esto». «Ricardo, ¿estás seguro?» «Puede ser peligroso meterse con...» «Estoy seguro. Y Marcos, también quiero que prepares una declaración oficial. Voy a asumir públicamente mi relación con Aurora». «¿Te volviste loco?» «Por el contrario. Finalmente volví a mi sanidad. El escenario estaba montado. De un lado, Aurora reuniendo fuerzas y evidencias con Emiliano para enfrentar a Viviana. Del otro, Ricardo finalmente decidiendo luchar por amor en lugar de huir de él. Y en el centro de todo, una niña de 6 años, cuya felicidad dependía de que los adultos encontrasen coraje para enfrentar sus miedos y prejuicios. La batalla final estaba a punto de comenzar. El Salón Noble del Club Hípico de México estaba en polvorosa. Viviana Saldaña había organizado un té benéfico en pro de niños necesitados, una ironía que no pasó desapercibida por Aurora cuando supo del evento a través de Emiliano. Era la oportunidad perfecta. Viviana estaría en su territorio, cercada por los aliados de la alta sociedad, confiada en su victoria. Aurora llegó al club en una tarde soleada de sábado, vistiendo un conjunto simple pero elegante que había comprado con sus últimos ahorros. Emiliano la acompañaba, cargando una carpeta con todas las evidencias que habían colectado. El portero vaciló en dejarla entrar, pero Emiliano, como socio, garantizó su entrada. El salón estaba lleno con la nata de la sociedad capitalina. Viviana reinaba en el centro, rodeada de admiradoras, contando detalles sórdidos sobre el escándalo Sandoval, con un placer mal disimulado. «Es claro que yo siempre supe que había algo sospechoso en aquella muchacha», decía Viviana, para un grupo de socialites. Una joven bonita, pobre, aprovechándose de la vulnerabilidad de un viudo. «Es la historia más antigua del mundo». «Realmente una pena», concordó una de las mujeres. «El pobre Ricardo fue completamente manipulado». «Exactamente. Felizmente, él recuperó la razón a tiempo». Viviana sonrió con veneno. «Ahora ella está donde debería estar, fuera de nuestros círculos». Fue en ese momento que Aurora se aproximó del grupo. El silencio se esparció como ondas en el lago cuando las mujeres la reconocieron. «Con permiso», Aurora dijo con voz clara y firme, «me gustaría hacer algunas aclaraciones sobre esa historia».
Viviana empalideció por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. Ahora, si no es la propia protagonista del escándalo. ¡Qué atrevimiento aparecer aquí! Atrevimiento es una palabra interesante, señora Saldaña, Aurora replicó, manteniendo la voz calma, especialmente viniendo de alguien que orquestó una campaña de difamación para destruir personas inocentes. Un murmullo recorrió el salón. Más personas se aproximaron, atraídas por la confrontación. No sé de qué estás hablando, Viviana dijo, pero Aurora notó el nerviosismo en sus ojos. ¿No sabes? Aurora hizo señal para Emiliano, que abrió la carpeta. Entonces, tal vez, esas conversaciones de WhatsApp refresquen tu memoria. Conversaciones donde esparces mentiras sobre mí semanas antes de que la nota saliera en la revista. Emiliano comenzó a leer en voz alta algunos de los mensajes, mientras Aurora observaba el rostro de Viviana descomponerse progresivamente. Las socialites alrededor comenzaron a intercambiar miradas incómodas. O tal vez, Aurora continuó, te acuerdes de haber pagado una cantidad sustancial para garantizar que las fotos fuesen publicadas con la narrativa más perjudicial posible. Esas son acusaciones infundadas. Viviana intentó protestar, pero su voz ya no tenía la misma seguridad. Son hechos comprobables, dijo una voz masculina atrás de Aurora. Todos se giraron para ver a Ricardo entrando al salón, seguido por Marcos, su abogado, y cargando una carpeta aún más voluminosa que la de Emiliano. Aurora sintió el corazón disparar al verlo. Estaba más delgado, con ojeras profundas, pero sus ojos brillaban con una determinación que ella nunca había visto antes. Ricardo. Viviana intentó sonreír, pero la expresión salió forzada. ¡Qué sorpresa verte aquí! Tengo certeza de que sí. Ricardo respondió secamente, caminando hasta quedar al lado de Aurora. El gesto no pasó desapercibido por nadie. Marcos, si haces el favor. El abogado abrió la carpeta y comenzó a presentar evidencias aún más comprometedoras. Registros bancarios mostrando el pago al periodista. Grabaciones de llamadas, donde Viviana discutía la operación con cómplices. Hasta incluso imágenes de seguridad de ella, contratando al fotógrafo que tomó las fotos comprometedoras. Durante 2 semanas, Ricardo dijo con voz que resonaba por todo el salón. Esta mujer no apenas destruyó la reputación de una persona íntegra y trabajadora, sino que también causó sufrimiento innecesario a una niña de 6 años que ya había perdido demasiado en la vida. Viviana estaba visiblemente desesperada ahora. Ricardo, tú no entiendes. Yo hice esto por ti. Aquella mujer se estaba aprovechando de ti. La única persona que se aprovechó de cualquier cosa aquí fuiste tú, Ricardo replicó. Te aprovechaste de mi dolor, de la vulnerabilidad de mi hija y de la bondad de Aurora para satisfacer tu obsesión enfermiza. El salón estaba en silencio sepulcral. Algunas de las socialites que habían apoyado a Viviana comenzaron a alejarse discretamente. Y ahora, Ricardo continuó, su voz ganando intensidad, quiero dejar algo muy claro para todos aquí presentes. Él se giró hacia Aurora, tomando su mano delante de todos. Aurora Ferrer no es una oportunista. Ella es una mujer extraordinaria que trajo luz de vuelta a mi vida y a la vida de mi hija. Ella es valiente, íntegra y me ama por el hombre que soy, no por lo que poseo. Aurora sintió lágrimas brotando en sus ojos cuando Ricardo continuó. Yo me enamoré de ella, profundamente. Y si eso incomoda a alguien aquí, el problema es de ustedes, no mío. Un silencio tenso llenó el salón, quebrado apenas cuando alguien comenzó a aplaudir. Era Emiliano. Lentamente, otros se unieron, hasta que la mayor parte de las personas presentes estaba aplaudiendo. Viviana, humillada y expuesta, intentó una última carta desesperada. Ustedes están todos locos. Ella es apenas una niñera, una pobretona que engañó a todos ustedes. Fue la gota que colmó el vaso. Ricardo dio un paso al frente, los ojos brillando de rabia controlada.
Aurora viene de una familia trabajadora y honesta. Ella se formó en pedagogía con beca de estudios, sustenta a sus padres y dedicó su vida a cuidar niños. Si eso la torna inferior a sus ojos, Viviana, entonces son sus valores los que están distorsionados, no los míos. Él se giró para todo el salón. Durante años, ustedes me trataron como un trofeo, un premio a ser conquistado. Pero Aurora me vio como hombre. Ella me desafió, me hizo crecer, me enseñó a ser padre de verdad. Y por eso, yo la amo y la quiero a mi lado. Aurora no consiguió más contener las lágrimas. Ricardo, no. Él dijo suavemente, arrodillándose allí mismo, en el medio del salón, delante de toda la élite capitalina. Aurora Ferrer, tú me devolviste la capacidad de amar. Trajiste alegría de vuelta para mi hija. Hiciste de nuestra casa un hogar. Él sacó un anillo del bolsillo, no un anillo de compromiso tradicional, sino un anillo simple y elegante. Cásate conmigo. Sé mi esposa, la madre que Sofía escogió, la mujer que yo quiero a mi lado por el resto de la vida. El salón explotó en murmullos. Aurora miró alrededor, para las caras chocadas, algunas genuinamente emocionadas, otras aún resistentes. Después miró para Ricardo, arrodillado delante de ella, exponiendo su corazón delante de personas que habían pasado semanas juzgándolos. Ricardo, dijo con voz temblorosa, ¿estás seguro? Eso va a cambiar todo. Tu vida social, tus negocios. Aurora, él respondió con una sonrisa que transformó todo su rostro. Tú y Sofía son mi vida. El resto son apenas detalles. Sí, ella susurró, después más alto. Sí, cuando Ricardo la besó allí mismo, en el medio del salón, con mitad de la alta sociedad capitalina como testigo, los aplausos fueron ensordecedores. Viviana, derrotada y humillada, salió del club llorando, seguida por los pocos aliados que aún le restaban. 2 horas después, Aurora y Ricardo llegaron a la mansión de manos dadas. Sofía los esperaba en la puerta principal. Doña Carmen había contado todo para ella. Tía Aurora. La niña gritó corriendo para sus brazos. Volviste. Volviste de verdad. Volví, mi amor, Aurora dijo abrazando a la niña con toda su fuerza. Y esta vez, si quieres, yo me quedo para siempre. ¿Para siempre? Para siempre, Ricardo confirmó, arrodillándose al lado de ellas. Aurora va a ser nuestra familia de verdad ahora. Ella va a ser tu nueva mamá, si quieres. Sofía miró para Aurora con los ojos brillando. ¿Tú quieres ser mi mamá? Más que cualquier cosa en el mundo, Aurora respondió, sellando la promesa con un beso en la frente de la niña. Aquella noche, mientras Sofía dormía tranquila por primera vez en semanas, Ricardo y Aurora se sentaron en el jardín donde todo había comenzado. ¿Estás segura de que no te vas a arrepentir?, Aurora preguntó anidada en sus brazos. La presión social, los comentarios. Aurora. Ricardo giró el rostro de ella para él. Hace 2 años pensé que nunca más sería capaz de amar. Tú me probaste que estaba equivocado. Me enseñaste que el corazón puede tener espacio para más de un gran amor, que honrar el pasado no significa privarse del futuro. ¿Y Sofía? Sofía te escogió antes incluso de mí. Él rió suavemente. Ella sabía lo que yo tardé en aceptar, que tú eres exactamente lo que nuestra familia necesitaba. 6 meses después, la ceremonia de casamiento fue intimista. Apenas familia próxima y amigos verdaderos. Sofía fue la florista, esparciendo pétalos por el camino con una sonrisa que no salía del rostro hace meses. Doctor Emiliano fue el padrino, y en la mesa de honor, una silla vacía con la foto de Isadora recordaba que algunos amores no compiten, ellos se complementan. La revista que había publicado el escándalo hizo cuestión de cubrir el casamiento, pero esta vez con una narrativa bien diferente. El amor que venció el prejuicio. Seo se casa con la mujer que conquistó su corazón y salvó a su familia. Y cuando Aurora, ahora Aurora Sandoval, danzó el vals nupcial con Ricardo mientras Sofía aplaudía emocionada, en todos los presentes
pudieron ver que algunas historias de amor son poderosas lo suficiente para vencer cualquier obstáculo, desde que las personas involucradas tengan coraje suficiente para luchar por ellas. En la mansión que ahora era verdaderamente un hogar, 3 personas habían encontrado lo que siempre procuraron. Ricardo encontró una segunda oportunidad de amar. Aurora encontró una familia donde pertenecía. Y Sofía encontró la madre del corazón que tanto deseara. Y en las noches siguientes, cuando Aurora contaba historias para Sofía antes de dormir, las favoritas siempre terminaban de la misma forma, y ellos vivieron felices para siempre, porque el amor verdadero siempre encuentra una manera.